Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que se estén cuidando. Mira que está difícil la cosa. Un gusto vernos nuevamente, o bueno, escucharnos en esta nueva semana de clase, de actividad, un video nuevo que estoy subiendo sobre esta asignatura Lenguaje y Comunicación, y en especial, en esta oportunidad vamos a ver sobre las leyendas. Desde ya nuevamente te dejo invitado, si deseas puedes suscribirte al canal porque estoy subiendo clases constantemente sobre distintas temáticas. Entonces, si quieres verlos para ir repasando o tal vez quizás más adelante te puedan servir, te dejo invitado para que te puedas suscribir y ver los otros videos también que ya he subido. Como te decía, esta semana vamos a trabajar o vamos a ver sobre un tipo de texto que es bien interesante. Tiene algo que ver con el que vimos en el video anterior. De hecho, hay muchas personas que hablan sobre los mitos y las leyendas casi como una, y hay quienes tienden a confundir ambos textos. Entonces, en esta clase la idea es poder entender que, si bien es cierto, tiene varias cosas en común, pero también tiene otras diferencias que es las que vamos a ir analizando. Pero para empezar, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior, la clase o el video pasado, que era sobre los mitos. Nosotros dijimos que los mitos eran textos literarios pertenecientes al género narrativo, porque había un narrador que contaba la historia, habían personajes, lugares, etc. Además, este tipo de textos se cuentan en forma oral, es decir, se hablan de boca en boca y pasa de una generación a otra. Dijimos además que los mitos hablan sobre el origen del mundo, el origen de las cosas, cómo se crearon, y sus personajes eran dioses, semidioses, monstruos, héroes, entre otros personajes. Y como eran estos personajes así, divinos, tenía mucho que ver con la religión de los pueblos, con las creencias de las distintas culturas. ¿Ya? Eso fue sobre los mitos que nosotros vimos el video anterior. En esta oportunidad, como decíamos, vamos a ver un tipo de texto tiene similitudes, pero también tiene diferencias. Para comenzar, mira la siguiente imagen. Probablemente ya conoces a este personaje en alguna película, lo has visto, El hombre de las nieves, o también a ella, esta llorona que busca a sus hijos, que también salió una película hace no mucho, no sé si era muy apropiada para niños, pero quizás la has visto, a lo mejor, o conoces esa historia. Lo mismo que el jinete sin cabeza. También hay películas que hablan sobre este personaje o hay historias que tú puedas leer. El Dorado, que otro lugar también de las leyendas. Y finalmente te muestra una leyenda chilena, que son las Tres Pascualas. Si tú te fijas, las leyendas que hay aquí son de distintos países. Y es para que entiendas que hay leyendas en todo el mundo. Vamos a ver en este video, en lo que te voy a explicar, por qué en todas partes, en todos los pueblos existen leyendas. Se cuentan diversas leyendas, ¿ya? Para eso te voy a contar cuáles son las características, qué es una leyenda y cuáles son sus características principales. Para comenzar, una leyenda primero es un texto narrativo, es un texto literario y del género narrativo, porque al igual que los mitos, hay un narrador que va contando la historia, hay personajes, hay lugares donde se desarrolla, hay problemas que se tienen que ir solucionando. Y entonces parte del género narrativo. Además, también, que tiene una similitud con los mitos, tiene que ver con la transmisión oral de las leyendas. Se contaban en forma oral, es decir, de boca en boca se iban narrando, se iban contando esta historia. Y se transmitía de una generación a otra, es decir, el papá o la mamá se lo contaba a su hijo, este después cuando crecía le contaba esta historia a su hijo también cuando iban teniendo, y así se iba traspasando esta historia. Por lo tanto, las versiones también iban cambiando de las leyendas. Pero la idea principal siempre permanecía, hasta que en algún momento alguien decidió escribirlas, cosa que para nosotros es mucho más fácil porque podemos tener mayor acceso a poder verlas en formato escrito. ¿Ya? Algo que tiene distinto con los mitos es que las leyendas, si bien cuenta fantasía, cuenta una historia fantástica, pero sí los mezcla con cosas reales. Por ejemplo, lugares específicos que son reales, personajes, animales o elementos que son propios de la realidad. Y se mezclan con fantasía o con cosas ficticias, con cosas falsas. Otra diferencia que las leyendas tienen con los mitos es que las leyendas intentan explicar
cosas que no tienen mayor explicación, que cuesta explicarlo, con sucesos misteriosos, ya hechos misteriosos que ocurren que no logran darle una explicación, entonces inventan una leyenda. Por ejemplo, yo puse esa foto que tuve, esa imagen de un socavón que de repente apareció en un lugar en la Tierra y nadie sabe por qué o qué fue lo que ocurrió. Entonces quizás alguien diga, mira, yo tengo una historia que explica por qué ocurrió ese socavón, ese hoyo ahí en la Tierra. Y así se crea una leyenda. Y así mismo también tiene que haber pasado con otros sucesos más extraños que han ocurrido y que se inventaron leyendas para darle una explicación. Los personajes en las leyendas, a diferencia de los mitos, en las leyendas los personajes suelen ser humanos o seres con características humanas, como forma humana. Es cierto que en las leyendas también hay personajes que son seres raros, extraños, monstruos, bien feos, pero principalmente los personajes suelen ser así, tener esta característica más humana. Y por último, otra característica de las leyendas es que forman parte de la cultura de un pueblo, ¿ya? Del folclore de un pueblo. No tiene tanto que ver con la religión, con las creencias como eran los mitos, sino que más bien tiene que ver con lo cultural. Por eso, cada cultura, cada pueblo tiene sus leyendas. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un lugar, en un sector, en un pueblito, en la zona centro de Chile. Y aunque es muy chiquitito, tiene poquitos habitantes, sabes que yo conocí que aquí también hay leyendas que yo nunca había escuchado. Porque como decíamos, todas las culturas cuentan sus leyendas. Y quizás tú también donde vives, es probable que tengas leyendas, el pueblo donde tú conoces. Y si a lo mejor no las conoces, investiga. Quizás hay algunas que son bien interesantes. Y de hecho te dejo invitado a que si tienen leyendas en el lugar donde tú vives, ya sea aquí en Chile o en otros países, en otro país donde tú estés, coméntalo. Escríbelo en los comentarios para poder conocer sobre el lugar donde tú vives, sobre la cultura de esos lugares. ¿Ya? Entonces, en resumen, eso es una leyenda. Texto literario del género narrativo, se cuenta, es de la transmisión, se transmite oralmente, va de boca en boca y pasa de una generación a otra, mezcla cosas reales con cosas fantásticas, explica sucesos misteriosos que no tienen otra explicación. Los personajes tienen forma humana o son seres humanos, aunque también es posible que hayan seres más monstruosos, más feos o distintos, pero principalmente son personajes con forma humana y son parte de la cultura o del folclore de un pueblo. ¿Ya? Esa es una leyenda, esas son las leyendas que probablemente tú hayas leído a lo mejor muchas. Mira, nuestro país acá en Chile es muy rico en leyendas, sobre todo en la zona sur. En Chiloé hay un montón de leyendas, pero en todo Chile se cuentan leyendas. Te voy a nombrar algunas, no te las voy a contar de qué se trata, solamente para que las conozcas y si tú quieres después puedes investigar más, buscar en internet o preguntar por ahí. Mira, en la zona norte yo encontré estas leyendas. Una es esta ave, que es una ave mitológica, el alicanto, que podía traer buena suerte o también mala suerte dependiendo de varias cosas. ¿Ya? Esa es una leyenda. Otra leyenda era sobre este guanaco que cuidaba los rebaños, que es el Yestay, que también a veces podía ser bueno, estar de buena, otras veces no andaba de muy buena, andaba medio enojado. Y esta otra leyenda, que es la ñeñuca, esta flor que nace de una joven que murió por amor y en el lugar donde ella murió creció esta flor. Y hay muchas otras más de la zona norte. Solo te pongo estos ejemplos para que los conozcas. En la zona centro también hay leyendas, como por ejemplo la leyenda de la Calchona, esta bruja que tenía pociones mágicas que le permitían convertirse en animal. O este ser que a lo mejor tú lo conoces, bien feo, se le conoce como el chonchón, que va de la zona centro y también en la zona sur se cuenta, que es un ave con cabeza humana y que va dando malos augurios. Cuando aparece es como que va a presagiar que va a ocurrir algo malo. Y generalmente hace un ruido que es el tuetué. ¿Lo conoces? Yo creo que sí, a lo mejor. Ya, ese es el chonchón. Y otro más, que es este ser, que es el carcancho, que es un hombre que está cubierto de pelos y que camina por la nieve, dejando sus rastros ahí cuando pisa. Y en él me acordé de una leyenda también que se cuenta en otros países, que es el Yeti, el abominable hombre de las nieves. No sé si lo has escuchado. Y finalmente, en la zona sur, aunque la zona sur tiene muchas leyendas,
leyendas mapuches, leyendas chilotas, yo escogí algunas que quizás no sean tan conocidas. Una de ellas es este personaje, que como te decía, en el caso de algunas leyendas sí puede haber personajes que sean más monstruosos, que no tengan tanta forma humana, como es este el caso, ya que es el basilisco. Tiene un ser con cabeza de gallo, cuerpo o cuello de serpiente y un cuerpo medio bien feo, bien raro, que nace de un huevo que tiene ciertas características. Entonces cuando la gente veía un huevo así debía destruirlo porque si no iban a hacerle el basilisco. Otro personaje es el Imbunche, que esto se cuenta en Chiloé, de un hombre que tiene la pierna torcida, pegada a la espalda, y que cuida una cueva, que es la cueva de Kikaví, allá en Chiloé, donde ahí están los brujos de Kikaví. Y de hecho esta leyenda de los brujos se relaciona con otra que te había mencionado, que es la del Chonchón, porque según cuentan, estos brujos se convierten en esta ave para llevar malos augurios a la gente, y el Imbunche es el que cuida esa cueva. Esas son leyendas, son algunas de las leyendas que tenemos acá en Chile. Hay muchas más. Y como te decía, en el mundo también hay muchísimas leyendas. Nuevamente te dejo invitado, si tú quieres, cuéntanos alguna leyenda que tú conozcas en el lugar donde tú vives, para conocer sobre la cultura, sobre el folclore del sector donde tú vives. Antes de terminar, te dejo este cuadro, que es un cuadro comparativo con las diferencias que hay entre los mitos y las leyendas. Como te decía al comienzo, muchas personas se confunden entre uno y otro, pero sí tienen diferencias. Por ejemplo, los mitos, el contenido de los mitos tiene que ver con la creación del mundo, de la creación de las cosas. En cambio, las leyendas explican sucesos o situaciones misteriosas que es difícil dar una explicación. En los mitos los personajes son dioses, semidioses, son monstruos, héroes. En las leyendas suelen ser seres humanos u otros seres con características o con forma humana, aunque también es posible que hayan personajes más monstruosos, diferentes, pero principalmente son esos los que ves ahí. Los mitos son parte de la religión de un pueblo, en cambio las leyendas son parte del folclore o de la cultura de un pueblo. Y los mitos, como habla de la creación del mundo, tienen que ver más con lugares sagrados, espirituales, muchas veces, lejos de la tierra. En cambio las leyendas ocurren aquí en lugares específicos. Como decíamos, mezcla realidad con fantasía, lugares que son reales, que son propios de una cultura. ¿Ya? Ahí están entonces las diferencias para que logres identificarlas. Te voy a dejar una actividad, como ha sido en los videos anteriores, para que la puedas realizar, que es una actividad en Google Classroom, que te dejo un código para que tú puedas ingresar. Si no sabes cómo ingresar a Google Classroom, en el canal hay un video que explica también cómo se crea una cuenta en Gmail y cómo poder ingresar a Google Classroom. Te recomiendo que lo hagas porque te ayuda a repasar información, te sirve para que lo tengas a disposición y ya sea lo utilices ahora o también más adelante cuando volvamos a la normalidad. Esperemos que volvamos pronto y necesites utilizar alguna de estas materias, de alguno de este material, te pueda servir para ir repasando. Así que te dejo invitado nuevamente a que te suscribas al canal, a que estés atento porque voy subiendo videos constantemente sobre distintas temáticas que te pueden servir, te pueden ayudar. ¿Ya? Déjame tu comentario si tú quieres, si te gustó la clase, la actividad, o si tal vez deseas que suba algo relacionado con algo específico que quieras saber, también escríbelo. ¿Ya? Y ahí estamos en comunicación. Que te vaya muy bien, que tengas una buena semana y cuídate. Ya, un saludo y nos estamos viendo. Chao, chao.